Sí, Órale, sale Genaro, hasta luego. hasta luego. Bien. Otro tema de los que están en el centro de la discusión de la polémica es el relacionado con la ley de extinción. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Hasta dónde llega este tema? Para ello vamos a hablar en este momento con Francisco Burgoa. Él es profesor de Derecho Constitucional de la UNAM. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias, muy amable en recibir esta llamada. Al Eh, contrario. Gracias. Pues el punto es, leí en algunos tuits que colocaste el punto de vista respecto a la ley de extinción. ¿Es realmente peligrosa para la sociedad mexicana o se está exagerando? Y sí tiene un fundamento legal y garantías lo que se ha elaborado sobre este dominio de extinción de dominio. Claro, digo, indudablemente este tema hay que abordarlo desde distintas perspectivas. Primero quiero hacer un comentario general, porque Sí. uno de los grandes problemas que tenemos en México es que no creemos o nos cuesta mucho trabajo creer en las instituciones. La desconfianza ha sido la base en que comienzan las nuevas figuras jurídicas y más las que se van a asociar a la materia penal, en donde suele percibir siempre la corrupción como una situación normal y no como una excepción. El tema de la extinción de dominio no es una figura nueva. Esta proviene desde la reforma constitucional del 18 de junio del año 2008 en materia de justicia penal y de seguridad pública. El único tema es que aunque esta figura se incorporó en la Constitución, en nuestro sistema jurídico desde hace 11 años, la verdad es que no había tenido los resultados esperados y por eso se estableció la necesidad de tener que legislar y ponerle de alguna forma, por decirlo así, más dientes para que realmente la extinción de dominio pudiera combatir y atacar a la delincuencia organizada o a los grupos que cometen estos delitos que se encuentran dentro de la Constitución. Entonces, sabemos que los tiempos presentes en los que vivimos, pues todos se han convertido en especialistas en derecho, en cuestiones técnicas como el aeropuerto, y así nos podemos ir sobre muchos temas en donde un comentario inmediatamente da posibilidad para que se empiece a difundir información. En algunos casos es cierta, otras cosas no tanto, pero creo que siempre es mejor acudir a las fuentes directas. En este caso, ¿qué es lo que nos dice la Constitución y la ley reglamentaria, que es esta ley nueva de extinción de dominio que se acaba de publicar apenas el pasado viernes? Y ahorita te preguntabas, bueno, ¿tiene una base legal? Bueno, efectivamente la Constitución fue reformada el pasado 14 de marzo, en donde ya se viene a establecer de una forma muy específica en qué casos va a ser procedente la extinción de dominio, que esto van a ser sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no puede acreditarse. Ese es un punto importante. Y se encuentran relacionados con investigaciones derivadas de, y dice la Constitución textualmente, hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Es decir, no estamos hablando de que la extinción de dominio va a proceder contra todo tipo de delitos. Eso es una parte, creo que debemos de empezar a acotar los comentarios para no hacer de alguna forma luego causar una gran alarma, porque tú has visto, hemos visto, por ejemplo, en redes sociales, que se ha dicho que se va a atacar la propiedad privada. Sí. Pero bueno, no es que se ataque toda la propiedad privada. Número uno, si se puede demostrar la procedencia legítima de nuestras propiedades, posesiones, sean bienes inmuebles, una casa, una parcela, un terreno o algún coche o algunos demás bienes, se puede acreditar, no debe de haber problema. Ahora, si ese bien además está relacionado con uno de estos delitos, entonces ya estaríamos iniciando por parte del Ministerio Público esta acción de extinción de dominio. Entonces creo que esta parte sí es importante tenerla muy presente. Claro, como no confiamos en el Ministerio Público y no confiamos en los jueces, entonces inmediatamente es que no se cree y se parte de esta desconfianza absoluta que se empieza a causar una gran alarma entre todas las personas, y esto creo que no debe de ocurrir, porque además hay que tener nosotros presentes que el Ministerio Público ya forma parte, en el caso del federal, de la Fiscalía General de la República, que es un órgano constitucional autónomo que no depende del presidente de la República. Pero desde el momento en que tenemos ahí esta también desconfianza hacia la Fiscalía y hacia el Poder Judicial, entonces estamos ahí ya
en un gran problema de tratar de ir identificando que no es un ataque a todos. Podemos decir que deben de preocuparse solamente aquellas personas que no puedan demostrar de forma lícita la procedencia de sus bienes y que además esos bienes estén relacionados con uno de estos delitos. Pues sí, exactamente como tú lo dices, coincido en cómo se desata este tipo de comentarios sin un fundamento real y que bueno, hay quienes temen que de pronto un agente del Ministerio Público pueda involucrar a cualquier persona por consigna, por maldad, por circunstancias y diga, tu casa entra dentro de esta averiguación previa relacionada con asuntos de narcotráfico, te la vamos a quitar, la vamos a rematar y te la vamos a expropiar o a quitar finalmente. Inclusive lo que han comentado y han hecho mucho énfasis es que por una parte se viola el principio de presunción de inocencia, pero aquí hay que también hacer el siguiente comentario. El principio de presunción de inocencia va asociado o vinculado de una forma directa con la materia penal y la extinción de dominio, que aunque proviene de forma paralela a la comisión de un delito, materia penal, la extinción de dominio va a seguir una acción totalmente civil. De hecho, se van a crear jueces especializados en extinción de dominio por la vía civil. Es decir, la presunción de inocencia, y no lo digo yo, lo ha dicho ya la Suprema Corte en una jurisprudencia, la presunción de inocencia va relacionada de forma directa con la materia penal. Y esta obviamente sabemos que esta debe de ser respetada y garantizada para que en un procedimiento penal se nos considere inocentes hasta que no se demuestre la culpabilidad con una sentencia definitiva en materia penal. Lo que va a proceder en el caso de la extinción de dominio se conoce como el principio de buena fe, en donde todos nosotros vamos a tener esta presunción de buena fe en la adquisición y destino que nosotros tengamos sobre ese bien o bienes objeto de la extinción de dominio. Es decir, si nosotros podemos acreditar la propiedad con documentos, con auténticos, por ejemplo, la inscripción en el registro público de la propiedad, las escrituras, el pago de impuestos, el pago de la luz, no debiésemos de preocuparnos. Y lo hago el énfasis en el no debiésemos, si nosotros podemos demostrar, pero es que en ese momento que decimos esto, la crítica es, pero es que el Ministerio Público es corrupto, el Ministerio Público no nos va a dar la oportunidad de demostrar, y el juez, que también es corrupto, también nos va a quitar de forma inmediata los bienes. Que si bien es cierto, la propia ley nueva va a permitir la llamada figura de la venta anticipada, es decir, que sí existe la posibilidad de que de que el gobierno pueda vender los bienes que han sido ya objeto de aseguramiento dentro de la extinción de dominio, aún sin contar con sentencia. Sí es posible, pero no estamos hablando de que van a ser todos los bienes. La propia nueva ley va a establecer ahí un catálogo de supuestos, que entiendo que también estos supuestos pueden ser sujetos a crítica porque en algunos casos pueden presumir cierta discrecionalidad en la interpretación. Porque, por ejemplo, se dice que se puede vender anticipadamente en el caso de que sea necesaria la venta dada la naturaleza de dichos bienes. Y aquí, ¿qué debemos de entender por la naturaleza? Pero posteriormente hace también ahí un catálogo de distintos supuestos, por ejemplo, que represente tener esos bienes asegurados un peligro para el medio ambiente o para la salud, o que le resulte muy caro la administración o custodia de esos bienes muebles, o que los bienes, por ejemplo, sean consumibles, perecederos, sean animales, semovientes o alimentos. Entonces, en casos muy específicos es que el gobierno sí puede venderlos sin sentencia previa. Y en dado caso que se dictara una sentencia, entonces, y una sentencia, digamos, absolutoria, entonces, y ya se vendieron, entonces aquí estaría la posibilidad pues de demandar al Estado, o que el Estado finalmente pague pues la justa indemnización sobre lo que ello corresponda. Entonces va en esos términos, Julio. Muy bien, Francisco Burgoa, pues muchas gracias por esta oportunidad de ahondar en este tema sobre este asunto polémico de la extinción de dominio. Gracias, Francisco. Al contrario, Julio, un abrazo. Gracias.